Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de estas historias de fracasos con final feliz. Estamos hoy con un invitado muy especial, una persona con quien conectamos a través de las redes sociales. Las redes sociales no son solamente para perder el tiempo, también nos ayudan mucho a conectar con personas con las que estamos en la misma onda, a hacer negocios, a hacer conexiones. Muchos han encontrado el amor de su vida a través de las redes sociales y con esta persona nos conectamos a través de TikTok. Empezó a seguirme, fui a ver su perfil, me llamó la atención su contenido, también lo seguí y empezamos como con una relación de admiración del trabajo del uno por el otro. Y hace un tiempo le dije que me gustaría tenerlo en este espacio para que nos contara su historia, una historia que estoy seguro que dejará muchos aprendizajes. Así es que no se muevan, atorníllense a su silla, pónganle volumen a su dispositivo y prepárense para una historia de vida, de superación, llena de muchos fracasos, pero también de muchos finales felices. Vamos a entrar entonces en materia y saludamos al señor Ricky Herrera. Ricky, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, César, pues muy agradecido por la invitación y por platicar contigo, y gracias a tu audiencia por escucharnos. Bueno, empecemos contándole un poquito a la gente quién es Ricky Herrera. Mira, ahorita estábamos platicando antes de comenzar y simplemente soy una persona que nos ha tocado pasar por muchas cosas, al igual que mucha gente, y estamos en la carrera, hermano, es todo, tratando de asimilar el movimiento y los golpes de la vida, ¿verdad? Que son parte del camino. Pero ¿quién soy? Bueno, soy una persona casada, resido en la zona de California, en Estados Unidos. Soy de Guadalajara, Jalisco, y soy de alma emprendedora. Actualmente estamos en el rubro de lo que es el despertar de conciencia, vamos a llamarle superación personal, liderazgo, reconfiguración. Mexicano de Guadalajara. Así Llegas es. a los Estados Unidos buscando el sueño americano como lo hemos hecho muchos. Eres ya el segundo mexicano que tenemos acá en este espacio de historias de fracaso con final feliz. Así es que nuevamente, bienvenido. Y bueno, ¿quién era Ricky o qué hacía Ricky antes de dedicarse a todo este tema del crecimiento personal? Entiendo. Mira, antes estábamos muy metidos en el rubro empresarial, llevábamos el negocio de la familia, era una agencia de renta de autos en Guadalajara. Estábamos muy metidos en ello, ya sabes, como con toda la estamina, ¿no? Intentando crecer personalmente, crecer financieramente, crecer empresarialmente, demostrarle a la gente que uno sí puede, ¿no? Que uno sí puede con eso y más, especialmente mi padre. Él fue la persona principal, ¿no? A quien yo le intentaba demostrar todo. Entonces, casado, todo en Guadalajara, una vida, vamos a llamarle normal, ¿no? Y ya después empiezan a desenvolver las cosas de una manera muy interesante que nos traen a Estados Unidos. Bueno, Ricky, ¿y cómo dejas el mundo empresarial a meterte en el tema del crecimiento personal? Dos cosas que de pronto, pues, si bien están vinculadas como que profesionalmente, no tienen mucho que ver la una con la otra. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Cuál es ese parteaguas que te muestra el camino del coaching, del crecimiento personal y decides enfocarte en esto 100%? Mira, siempre fui una persona muy curiosa, una persona con mucha hambre de aprender cosas nuevas. Okay. Desde ahí viene, ¿no? No era una persona de lectura, para serte muy honesto. Fui el típico hiperactivo en la escuela. Nunca fui de escuela, siempre era muy artístico a la vez, pero una persona de mucho movimiento, hiperactivo, ¿no? Entonces, la escuela no se me daba. Después, con el tiempo, la vida me llevó por momentos donde tuve depresión muy fuerte, estando al frente del negocio, de temas financieros, bla, bla, bla. Entonces llegó un punto donde la vida o yo mismo, las decisiones que uno toma, me encapsulé, ¿no? Y no veía la luz del túnel, ¿no? Caigo en depresión, caigo en problemas muy personales muy fuertes. Y después dije un día, oye, pues tiene que haber una mejor manera esto. O sea, no creo que la vida, toda la vida sea sufrimiento. Tiene que haber algo. La respuesta en algún lugar está, vamos a encontrarla, ojalá podamos encontrarla, pero sé que está afuera, ¿no? Ahí empezó el viaje. Empecé con un libro, dije, oye, pues la lectura.
si quiero información, la información de dónde agarra la gente exitosa y la gente seria y la gente educada, de dónde agarra información, pues una de las primeras fuentes son los libros. Entonces, eso fue lo que me empezó a meter lentamente a la lectura. El primer libro que leí. ¿Cuál fue ese primer libro, Ricky? El tradicional de Robert Kiyosaki. Padre rico y padre pobre. Ese fue. Y yo creyendo que conocía de dinero. Mucha gente, nos pasa eso a muchos dueños de negocio. La gente que nos está escuchando, tu audiencia, creemos que lo sabemos todo, ¿no? Creemos que ya no necesitamos más, creemos que estamos hasta que la vida nos da ese topecito y uno despierta y se da cuenta que hay más para expandir, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos llevó al tema del desarrollo personal. Un libro llevó a otro, una cosa llevó a la otra, y después, pues bueno, se empiezan a desenvolver las cosas. Ok, pero digamos que ese primer acercamiento ya concreto con Padre Rico, Padre Pobre, llegaste a ese libro más buscando como respuestas a temas financieros, ¿verdad? Es correcto. Mencionaste que habías pasado por un tema de depresión. Te pregunto, ¿esa depresión fue diagnosticada o simplemente tú sentías que estabas en ese estado? Yo sentía que estaba en ese estado. Nunca fui a... Dime. Te digo, nunca fui a un doctor, nunca fui automedicado o medicamento, simplemente todo mi mundo era en la mente, ¿no? Que es regularmente cómo funciona. Y de ahí ya llegamos a los libros. ¿Y qué te hacía sentir que estabas en un estado de depresión? Te lo pregunto porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando pueden estar sintiendo algo de lo que tú sentías y pueden pensar como, hombre, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Será que estoy en depresión? ¿Será que es pereza? ¿Por qué esta falta de motivación? Entonces, uno de los propósitos principales de este podcast es que la gente que nos vea pueda conectar con las historias que contamos y puedan tener herramientas para aplicarlas a su vida que les permitan salir de pronto de los baches en los que se encuentran. Me encanta. Bueno, mira, en ese entonces yo recuerdo que cada vez que me levantaba de la cama tenía pavor, César, pavor de ir a mi propio negocio. Empecemos por ahí, es el primer indicador que es de lo que sentía. Okay. ¿No? ¿Pavor a qué? No, uno cuando empieza ya después te sales de esa situación. Vamos a hacer un paréntesis ahí, Ricky. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Hablas del 2014 probablemente, 2015. O sea, más o menos unos 11, 12 años. Y dices que sentías pavor de ir a tu trabajo, de ir a un espacio en el que antes era un lugar seguro, ahora te daba pereza, te daba desespero, no te sentías cómodo y no querías ir, te daba miedo. ¿Qué generaba ese miedo, Ricky? Eso es lo que ya después, con los años, después de observar, ¿no? Desde una situación distinta, puedes ver las cosas más claro, ¿no? Que estando dentro del ruedo. Más que nada eran los problemas financieros, amigo. Eran problemas financieros muy fuertes dentro del negocio. Empezaron a suceder muchas cosas dentro del negocio. Así rápidamente un paréntesis. En un negocio de renta de autos, cuando hay un siniestro en uno de los carros, un ejemplo rápido, ¿no? Un siniestro, un choque, un robo, lo que sea, realmente se mete con la utilidad de, voy a llamarle 2, 3, en ciertos casos 4 meses de utilidad. Al menos en México, hablando de México, ¿sale? Entonces, hubo el año 2014, 2015, una cosa así, porque yo ya estaba casado, me casé en el 2013, empezaron a ver muchas cosas. O sea, hay cosas que están fuera de las manos de uno, y esto qué bueno que tu audiencia que lo está escuchando, no todo lo que te pasa es causado por ti. Hay ciertas cosas que no, pero lo que me refiero es que empezaron a suceder muchas cosas. La vida me estaba anunciando algo, pero yo no sabía leerlo, no sabía decodificarlo en ese entonces, ¿no? Entonces, choques, robos, problemas con el negocio. Entonces, empieza a caer mi negocio en problemas financieros muy fuertes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues ir a mis propios créditos, a mi propio dinero personal para poder mantener a flote el propio negocio. Entonces, destapé un hoyo para tapar el otro y no había suficiente liquidez para tapar el hoyo personal. Entonces ahora tengo 2 hoyos, ¿no? Y ahora genera
las finanzas, la gente que está casada en tu audiencia o que están juntos en una relación, entenderán que las decisiones de uno o la energía de uno, los pensamientos de uno, los problemas de uno, va y los lleva a su hogar, a su casa donde está la otra persona. Entonces ya me explico, ya no nada más es el problema en tu negocio, ahora es tu hogar, ¿no? Entonces ya no tienes lugares seguros y se empieza a hacer ¿me entiendes? Se empieza a contaminar todo a tu alrededor. Entonces, así es más o menos como sucedió. Sí, porque somos seres humanos que tenemos situaciones en diferentes áreas de la vida. Y cuando una de las áreas no está funcionando bien, eso inevitablemente empieza a afectar otras áreas. Entonces, si estamos mal en la salud, seguramente se van a afectar las finanzas. Si estamos mal en las finanzas, se afectan las relaciones de pareja. Hay un estudio en donde dice que el 90% de los divorcios son causados por problemas financieros en las parejas, más que la falta de amor. Bueno, entonces tú empiezas a atravesar esta crisis, empiezas a sentirte como en ese laberinto, en esa encrucijada, ya no te sentías cómodo en tu negocio, se empieza a afectar también tus finanzas personales, eso afecta tu relación de pareja. ¿Y qué haces para empezar a sacar la cabeza de ese fondo en el que estabas para poder recuperar esa tranquilidad? Mira, honestamente, huí. Ya ahorita en este momento de mi vida, ya lo puedo entender distintamente y lo puedo compartir. ¿Huiste en qué sentido, Ricky? En el aspecto en el cual me di cuenta que ya no podía controlar lo que yo creía que estaba controlando. Esto es muy profundo, está muy interesante. Uno cree que podemos controlar las cosas. Sí. En cierto grado, lo único que podemos controlar es nuestro pensamiento, por ende nuestras acciones y por ende las emociones que se derivan. Pero todo lo demás ya no. Entonces, lo que estaba pasando es que todo lo demás se estaba apartando de mi esfera de control, de la ilusión del control. Entonces, me empecé a dar cuenta que no podía salir de donde estaba. O sea, yo ya mis créditos estaban tronados, el negocio estaba en decadencia y lo que no quería que sucediera, mi pavor, sucedió. Te voy a compartir a ti, a tu audiencia. Para mí era un orgullo haber retirado a mi padre, porque ese negocio no lo inicié yo. Creo que lo dije al principio, era el negocio de la familia. Para mí era un orgullo haber retirado a mi padre. Pero esa era mi percepción. O sea, yo dije, yo quiero retirar a mi padre. A lo mejor mi padre ni siquiera quiere ser retirado, ¿no? Pero para mí era un orgullo. Lo retiraste a la mala. Exactamente, hermano. O sea, fíjate cómo uno a veces construye percepciones específicas en su cabeza, ¿no? Y la realidad o el mundo exterior es totalmente distinto. Entonces yo lo retiré a él. Entonces para mí un orgullo llevar el negocio, para mí un orgullo demostrarle a él y a todos que sí podía. Pero en el momento en el cual me di cuenta que ese bote yo ya no lo podía conducir con el timón, se me estaba hundiendo. Lo que yo no quería hacer era traerlo a él de regreso a trabajar, porque él es la experiencia, él me enseñó ese negocio, obviamente, ¿no? Él me enseñó ese entonces. Pues tuve que decirle, fíjate, perdón mi francés, pero los tanates, para mí ese fue un momento de quiebre, fue un momento de... Claro, porque me imagino que hubo ahí como frustración, como ese orgullo que tú habías sentido de demostrarle a tu papá que eras capaz, pues de repente se quedaba sin piso, sin base, y era reconocer en cierta forma tu incapacidad por haber sabido correr el negocio y haberlo mantenido a flote. Es reconocer, papá, no fui capaz, pero también es un acto valiente, porque muchas personas no reconocen esa falta de capacidad y terminan recurriendo a otras cosas que lo que hacen es hundir aún más. Si bien de pronto en tu momento te sentiste mal, debo reconocer en este momento también esa valentía que tuviste de reconocer el error, porque muchas veces, o en la mayoría de las veces, a los seres humanos nos cuesta reconocer nuestros errores. ¿Cómo fue la actitud de tu papá al momento que tú llegaste a pedirle ayuda? Eso se lo agradezco muchísimo a él, porque fue de corazón abierto. No me juzgó. Probablemente porque entendía, o a lo mejor ya había pasado por ese proceso él antes, ¿no? Porque él también tuvo la ayuda de su padre en cierto aspecto. Como a veces se duplican o se
¿cómo se le llama? Vuelve a repetirse ciertos patrones, ¿no? Como déjà vu en la misma vida. No, fue muy abierto. Mi hijo, te entiendo, no hay problema. Se metió conmigo. Tuve la dicha de trabajar con él ese último año, estando yo en Guadalajara. Y juntos volvimos a reparar el negocio entre comillas. Pero volviendo a lo que dijiste, está muy interesante. Ese fue el punto de quiebre donde dije lo de fuera del control. Que yo ya me había dado cuenta, era un choque de realidad. A mí me habían programado y yo había aprendido desde pequeño que yo tenía control de todo. Que el ser humano tiene control de todo. Es lo que nos dicen a todos. Y a los hombres en nuestra época, aparte, nos decían que no era bueno mostrar debilidad, que los hombres no lloran. Hoy en día todas esas percepciones han ido cambiando y de hecho los hombres ya nos mostramos más vulnerables, pero en esa época y en esa generación, con nuestros padres que venían de unas creencias totalmente diferentes, pues era más complicado el tema. Así es, exactamente. Pues en ese momento dije, ¿sabes qué? Es que ya, yo no puedo ya tapar el sol con un dedo, decimos en México. ¿Sabes qué? No puedo. O sea, o me llevo el negocio al fondo del mar por mi orgullo y por mi miedo de destaparme y decirle a mi padre que ya no puedo, o bajo mi ego, ni modo, es lo que es, aceptas la derrota, sigues hacia adelante y tomas acción y ayuda, ¿no? Entonces, eso pasó. Entró conmigo mi padre y empezamos a repararlo poco a poco. ¿Logran salvar el negocio finalmente? Sí, logramos salvarlo, pero ya al final, porque me hiciste una pregunta al principio para iniciar este punto, al final, yo estaba en Guadalajara, esto fue el 2017 aproximadamente, mi esposa y yo, mi esposa es de Mexicali y ella es mexicana también, pero ella y yo nos habíamos conocido en California años atrás de eso. Y siempre que veníamos a visitar a mis suegros siempre vivieron en Fontana, California. Siempre que íbamos a visitarlos, siempre era como bromeo entre mi esposa y yo. ¿No? Oye, ¿y si nos venimos a vivir a Estados Unidos algún día? Nomás a ver qué, así nomás quedaba. Entonces, en esa época, yo estaba ya muy infeliz en Guadalajara, con mi situación, obviamente. Fue algo, la gente que le ha tocado pasar por depresión entiende perfectamente. Entonces, ahí es donde salió el tema. Oye, pues vámonos a Estados Unidos y volvemos a empezar de cero. Refresh, reset, boom, reboot, vámonos. Y así es como llegamos acá. ¿Y llegas en el año 2017, dices, acá a Estados Unidos? Marzo del 2018. En el 17 dimos la noticia a mis padres de venirnos para acá. ¿Y cómo fue llegar? ¿Cómo fue renunciar a ese Ricky empresario y volver a empezar de ceros? ¿Qué te tocó hacer cuando llegaste? Hermano, fue un choque de egos increíble. Un choque de identidad, no de ego, de identidad. Ok, cuéntame un poquito. Mira, para mí fue muy difícil al principio. Fue muy difícil porque yo venía con la imagen en mi cabeza de que, pues ya sabes, ¿no? Dueño de negocio, dinero, nada de eso era real. Ya no estaba, ya no era real, pero en mi cabeza todavía estaba así, ¿no? Entonces, esa etapa de desprendimiento, la vida, y estoy muy agradecido porque eso me ayudó a poner un techo sobre mí, sobre mi esposa, y nos ayudó a pagar las facturas de la vida común. Empecé como repartidor de mariscos con un muy buen amigo mío aquí en la zona, pero era un trabajo muy, ¿cómo le llaman? Muy noble, muy sencillo. Entonces, para mí, todavía veniendo en depresión, con esta identidad que te digo, fue muy difícil, herméticamente sólido, ¿no? Sí, describe la palabra. Sí. Bueno, y tú dejas México en gran parte porque querías un cambio en tu vida, precisamente por esa depresión en la que habías caído. Llegas acá, el golpe de identidad, el golpe al ego contundente. ¿Cómo funciona o cómo empieza a interactuar todo esto con respecto a esa depresión que traías? ¿No ayudó a hundirte más en depresión el hecho de decir, madre, yo en México era el gerente, estaba en un escritorio, tal vez de traje, y aquí oliendo a marisco todos los días, repartiendo la comida? ¿Te ayudó eso a hundirte más en esa depresión? Gracias a Dios, hubo un conflicto interno, ¿no? Obviamente, de corazón, ego y muchas cosas, ¿no? Sucediendo en ese entonces.
pero gracias a Dios pude entender que la vida me estaba, ¿cómo lo puedo decir? Es que no es castigar, es, oye, o sea, aterriza los pies en la tierra, todo está bien. No, La vida te estaba enseñando. Exactamente. Y la vida te estaba enseñando. Y es que la vida, y esto lo he dicho yo en varias oportunidades, antes de continuar con el episodio de hoy, quiero decirte algo. ¿Sabías que según estadísticas de YouTube, más del 90% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal? Por eso quiero invitarte a que nos apoyes. ¿Cómo? Suscribiéndote ya mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de todos los contenidos que estamos generando semana tras semana. Deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que este contenido llegue a más personas y así podamos seguir con nuestra tarea, con nuestra misión, con la meta de transformar vidas. Es algo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. Seguimos con el episodio de hoy y recuerda que es hora de vivir para vivir. Tú tienes que aprender ciertas cosas en tu vida. Tienes ciertos aprendizajes. Tus aprendizajes son diferentes a los de tu esposa, son diferentes a los míos, algunos serán similares. Y la vida se encarga de enseñarte lo que tienes que aprender. Generalmente la vida actúa a las buenas, pero cuando no le hacemos caso a las buenas, entonces la vida nos lleva a que nos toca aprender a las malas. Y lastimosamente la mayoría de veces, la mayor cantidad de personas aprendemos es por las malas, ¿no? Suele pasar, es parte de nuestra naturaleza como ser humano, pero fue una etapa muy bonita, te digo, sí seguía habiendo conflicto interno conmigo mismo, agradecido porque pagaba las facturas, ya podía ver dinero entrando, gracias a Dios, ya podía ver que, ay, pues mínimo estoy tocando algo de liquidez, no me voy a morir de hambre, una zona nueva, geográficamente obviamente nuevo, energía nueva, percepción nueva. Entonces, el estar desprendido del lugar donde sucedió todo me ayudó lentamente a sanar, reprogramar y volver a canalizar. Ok, dentro de lo que tuvimos la oportunidad de conversar, tú mencionaste que para ti fue algo muy importante sacar a tu papá del trabajo y que siempre buscabas como que tu papá se sintiera orgulloso de lo que tú hacías. ¿A qué crees hoy con la experiencia que tienes y con todo lo que has vivido que se debía esa necesidad de aprobación y de aceptación por parte de tu padre hacia ti? Muy buena pregunta, amigo. Yo creo que tiene mucho que ver el tipo de hogar en donde crecí. Okay. Esto a veces, igualmente con las sesiones que hacemos, eso a veces es un choque que la persona espérame, como que tocamos el ego, ¿no? El ego. Pero es para bien. Cuestionarse es bueno porque despiertas de muchas cosas. Es el tipo de hogar donde yo crecí. Mi padre es una persona increíble, o sea, él, pero él viene de una programación de control, de mucho control. Y no estoy hablando de un control ser humano natural, que es parte del ego, ¿no? Me refiero, todo es control, ¿no? Y mi madre, una persona más sumisa. Entonces, yo crezco con estos dos maestros, voy a llamarlo, ¿no? Sí. Naturalmente, yo siendo un poquito más, voy a llamarle, yo también soy un poquito más sumiso en ese aspecto. Con el tiempo, mi carácter y mi identidad se fueron de alguna manera moldeando, pero soy muy parecido a mi madre en ese aspecto. Entonces, naturalmente, yo aprendí el control de mi padre. Entonces, al aprender eso, naturalmente para mí mi padre se convirtió en un héroe, en una persona a quien demostrarle, ¿no? Él nunca fue rígido conmigo ni fue mal padre, pero era una persona que sabía lo que quería, ¿no? Era una persona decidida, era una persona con carácter, ¿no? Entonces, para mí fue natural. ¿Sabes qué? A él, para mí era un orgullo. Y aparte es muy normal, regularmente soy el mayor de tres hijos. Entonces, realmente el mayor es así, ¿no? Ay, el papá o la mamá es como era tu referente. Exactamente, así es. Bueno, y viene el momento, Ricky, en donde ese referente se va y viene la pérdida. Y es otro golpe en tu vida bastante fuerte. ¿Cómo estabas tú en ese momento con respecto a la depresión que venías manejando? Mejor dicho, ¿en qué momento de tu vida estabas tú cuando tu papá parte de este mundo? Mira, yo ya había...
esto para la gente que, por el tipo de audiencia, sé que lo van a procesar muy bien. Tu audiencia, la vida te va preparando para los golpes o los retos que vienen. Entonces, lo que sea que uno está pasando por ello, lo que sea que tú que me escuchas estés pasando por eso, si estás pasando por eso, si la vida te lo dio, como dijo ahorita mi amigo, si te va empujando y te lo presenta, es porque tienes la fortaleza interior para poder sobrellevarlo. Entonces yo creo que la vida a mí me empezó a preparar poco a poco para ese golpe muy fuerte. Ahorita el tema de mi padre es que mi padre se convirtió en mi mejor amigo. Para mí era mi todo, aparte de mi esposa, obviamente, mi esposa y mi padre. No es que mi madre y mis hermanos, no, estoy hablando de roles, ¿no? Me empezó a preparar. ¿Cómo me preparó? Libros tras libros. Me metí mucho a la filosofía. La filosofía, me gustó la filosofía, se alineaba conmigo, procesaba los mensajes. Entonces, para la gente que le gusta la filosofía, aceptación de las cosas, fluir con las cosas, una comprensión más profunda de la vida. Entonces, me empecé a meter en muchas cosas, alejado un poco de lo empresarial ya en ese inter, porque yo llegué aquí en el 2018, mi padre falleció en el 2024. Estás hablando de 5 o 6 años, más o menos. Entonces, ya mi periodo de depresión ya había pasado, yo me sentía muy bien. ¿Ya estabas trabajando en estos temas de crecimiento personal? Ya. De hecho, empezamos hace muchísimo tiempo, empezamos un podcast también empresarial hace mucho tiempo, conferencias, bla, bla, bla. Todo era parte del artículo, ¿no? Me gustaba mucho crecer, me gusta mucho crecer. Entonces, naturalmente, cuando leo, cuando me educo e implemento, pues empiezo a reprogramar, ¿no? Entonces, sané, voy a llamarlo, estaba feliz, era una etapa muy bonita en mi vida, alcancé metas muy bonitas empresarialmente. Antes de que mi papá muriera, la vida me dio la oportunidad, fíjate qué interesante, la vida me dio la oportunidad de que mi padre pudiese ver con sus ojos mis logros, voy a llamarlo, que ahorita ya entiendo que no es, pero es que tienes que pasar por ese proceso, ¿no? En ese entonces mi papá lo vio, entonces para mí fue, wow, o sea, gracias, fue el pináculo, ¿no? De tener toda una vida, de demostrarle a él que yo podía. Él lo pudo ver. Un año antes de que él partiera, la vida me dio por así aleatoriamente de pasar año nuevo con ellos. Nos veíamos seguido, siendo que ellos están en Guadalajara y yo estoy en California. Raro. Entonces, simplemente sucedió y de ahí partió. Bueno, Ricky, y además tú me mencionaste que esa partida de tu padre fue algo muy trágico, o sea, fue algo que no se esperaban, fue algo, digamos que cuando hay un proceso en el que de pronto la persona atraviesa por una enfermedad, uno inconscientemente se va preparando para el momento de la partida, pero cuando llega así de sopetón, cuando nadie se lo espera, pienso yo, gracias a Dios no he tenido que experimentar la pérdida de ningún ser querido aún, pero pienso yo que cuando sucede así debe ser mucho más doloroso. Y tengo entendido que tú no pudiste viajar a darle ese último adiós. ¿Cómo fue eso en tu vida? Fue muy difícil, como te digo, no, nadie se espera un golpe así. La gente que está escuchando y que ha tenido pérdidas, ya sea despidiéndose o no despidiéndose, pues entienden lo que es. Yo estaba en California, recibo la llamada de mi hermano, él estando en Guadalajara, mi hermano, mi familia viviendo en Guadalajara, como ya lo comenté múltiples veces, y simplemente la llamada fue esa, ¿sabes qué? Nuestro padre se fue. Era un día bonito, en donde estaba yo, pues, o sea, era cumpleaños de mi suegro, estaba la familia reunida a mediodía, delicioso el clima californiano, tomándonos una cervecita bien heladita, era el día calurosito, y de repente entra la llamada. Entonces, sí fue algo muy difícil, es un proceso que se desenvuelve, ¿no? A partir de ahí, pero son esos momentos que te das cuenta. A partir de ahí vino un cambio muy interesante porque me di cuenta que todo, amigo, todo lo que había perseguido, los logros, las metas, los negocios, el dinero, el éxito, por lo que uno sufre. Lo que nos pinta la sociedad como el objetivo a alcanzar. Es correcto. Y uno sufre por no llegar ahí. Y cuando llega ahí,
Fue tanto el deseo de alcanzar eso que nos enseña la sociedad el seguir adelante. No gozas lo que ya es tangible. Cuando llega el logro, sí, es como, un logro más, lo pones en el cajón de las plumas y sigues adelante, ni siquiera lo celebras. Entonces me di cuenta ahí que todo era una ilusión, no era real. ¿Cuál fue el punto? Pero es mucho más profundo que eso, obviamente. Bueno, Ricky, ¿y cómo fue el duelo? ¿Cómo fue aceptar la partida de tu padre, la persona o una de las personas más importantes a lo largo de tu vida, tu héroe, como tú mismo lo dijiste? Te lo pregunto porque sé que muchas personas, cuando tienen que enfrentarse a la pérdida de un ser querido, sienten que su vida llegó hasta ahí, sienten que su vida terminó, quisieran que los enterraran junto con esa persona que ya no está. Y yo te veo hoy, 2 años, 3 años después de la partida de tu padre, y te veo bien, te veo alegre. ¿Mm? Eso no quiere decir que no lo recuerdes, que no lo honres. Y seguramente al comienzo fue bastante doloroso, pero ¿cómo hiciste para transitar ese dolor? ¿Cómo viviste ese duelo y cómo aceptaste la nueva realidad en la que ya no estaba tu padre? Qué buena pregunta, amigo. Bueno, sucedieron muchas cosas, entre ellas el duelo no nada más mío, sino el duelo de mi esposa, porque ella perdió un segundo padre, tenía muy bonita relación con mi papá. Ahora éramos 2 personas, el duelo de mi madre, 30 y tantos años juntos con él, única relación, muchas cosas a la vez, ¿no? Pero tú diste la respuesta. Es simplemente dejar ir. No sé cómo, porque no sabía las herramientas, ahora ya pues lo he estudiado, ¿no? Es a lo que me dedico. Ya Sí. lo puedo un poquito más claro, pero en ese entonces yo no sé cómo le hice. Siempre hay fuerzas divinas ayudándonos, pero lo hice. ¿Qué fue? El dejar ir, el soltar, como lo hice en Guadalajara. Ya platicamos la historia. Soltar, dejar ir, reconocer que si sigo agarrando la soga, que me sigue arrastrando cuesta abajo, me voy a ir al barranco. O la suelto y rescato a mi familia que está atrás de mí, o nos vamos todos juntos abajo. Pero esa decisión, la gente que le está tocando pasar por un duelo, les mando un abrazo muy grande. No es fácil, pero si uno toma la decisión de realmente soltar, dejar ir, aceptar, es eso, esa aceptación, es desapego, las cosas empiezan a sanar lentamente desde atrás. Bueno, Ricky, ¿qué decías, perdón? Tiene que ser una decisión genuina. Y esas personas que en este momento quizás están pasando por una situación así que les cuesta soltar, que quieren hacerlo, pero sienten que no pueden, ¿qué consejo o qué consejos les podrías dar? Algo práctico que pudieran hacer para empezar a soltar, para empezar a transitar hacia esa libertad. Mira, el consejo que yo les daría es que simplemente la vida no se acaba en este plano. O sea, pasamos a mejor vida. Ok. Entonces, si dejas ir, tanto dejas que tu ser querido continúe con su camino y tú continúas con tu vida, lo que te resta de vida en esta línea de tiempo. Entonces, al dejar ir, pues no te bloqueas, porque el problema es eso, es precisamente eso, tú lo dijiste. Si no dejamos ir esos sentimientos, ese duelo, esas emociones, esa toxicidad, ese estado en el que uno se encuentra de vibración muy baja durante el duelo, se va haciendo cada vez más rígido, amigo. Se va encapsulando cada vez más y es cada vez más difícil de salir de ahí. Entonces, si desde el principio es difícil tomar la decisión de dejar ir, yo lo hice, no sé qué tan espiritual es la gente aquí en tu audiencia, pero yo le dije adiós a mi padre en una meditación muy profunda con un guía espiritual que yo tengo en Guadalajara, de todas mis confianzas. Es mi terapeuta, por así decirlo. Y ahí fue donde yo pude hablar con él, con mi papá. Me pude sentar con él, abrazarlo, llorar con él y despedirme. Y ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, todo empezó a sanar alrededor de mi vida. No tengo otras palabras para poder explicarlo. ¿Cuánto tiempo pasó entre la partida de tu padre y esa
conversación espiritual que tuviste con él en donde lo dejaste ir? Aproximadamente unos 3 meses. Ok. Porque yo cuando él muere en junio del 2024, yo viajo a los 2 días, 3 días, o sea, al sepelio. No podía hacer nada más ahí, no tenía cabeza para nada. Estoy allá una semana, 5 días, una cosa así. Regreso a California a mi vida normal. Semi trabajar, porque ni estaba trabajando. En un duelo no estás ahí para producir. Tu mente Claro. no es lista para producir. Está Tu tu mente, cuerpo, pero no estás tú. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todas mis finanzas, todo lo logrado, todo lo que acabo de platicar, se me esfumó en meses. Yo no podía producir, entonces mis finanzas afectaron. De haber regresado como a los 2 o 3 meses, cuando yo me sentía más listo de regresar a Guadalajara otra vez, porque era volver a pisar el suelo donde sucedió todo. Mis memorias, mi vida, mi familia, ¿no? Mi identidad pasada. Era muy difícil. Entonces, al pisar ahí, fue donde tomé la decisión estando ahí. O sea, no fui a la sesión. La segunda vez en Guadalajara fue donde dijo, oye, tengo que hacerlo. O sea, siento hacerlo. Hay que movernos. Y ahí es donde sucedió. Bueno, digamos que volviste a arrancar de ceros, pero ya con la experiencia de cómo lo habías hecho antes y seguramente ese nuevo, ese nuevo inicio no fue tan fuerte como el primero. Te lo pregunto y te lo comento también porque tal vez muchas personas que nos escuchan están pasando por una situación en la que sienten que lo perdieron todo. Algunos a sus 20, 30, 40 y es bueno mencionarles y es bueno que vean que podemos caernos muchísimas veces y es una frase de cajón, pero es importante levantarnos para poder seguir adelante. Así En es. tu caso, ¿qué fue lo que hiciste para no seguirte hundiendo? Mi hermano, la misma vida me empezó a empujar mucho al tema del despertar de conciencia. Por todo lo que había vivido, como sucedieron las cosas con mi padre, la vida naturalmente. Le digo, ahorita que mencioné la filosofía es una puerta, es una puerta hacia la espiritualidad, porque te ayuda a comprender más allá de las cosas. Te das cuenta que no todo es personal. No todo lo que dice el de enfrente es hacia ti, es simplemente un espejo de la persona hablando en su propio ego. Entonces, ese tipo de cosas, la misma vida me empezó a empujar. Después de que mi papá muere, lo que me ayudó muchísimo al duelo, a mí, esa fue mi experiencia, ¿no? Mi experiencia me encontré con un libro, coincidencias como le llama la gente, el timing, la sincronicidad, un libro que se llama El destino de las almas. El autor se llama Michael Newton. Y este libro me ayudó mucho porque sentía que me estaba hablando a mí, en mi frecuencia, en lo que yo estaba buscando, que era un tema más, voy a llamarle, ponerle respuestas a preguntas que nadie me puede contestar, preguntas de otro plano, preguntas de dimensiones más altas, preguntas que es muy, muy difícil encontrarlas, ¿no? Y ese libro me lo puso, habla del viaje de las almas, ¿no? De regresiones reales de personas, de cientos de miles de personas que hacen regresiones, para solucionar problemas de salud, reprogramaciones que el alma viene cargando de vidas a vidas, reencarnación en pocas palabras. Y eso me ayudó a contestar muchas preguntas muy interesantes de lo que le había sucedido a mi papá, por qué le sucedió eso de la manera que le sucedió, y poder contestar las preguntas. Y eso mentalmente, porque una cosa es el corazón, otra cosa es la mente, ¿va? Mentalmente tuvo sentido y pude avanzar. Dije, ok, ya, la mente ya la apacigué, ahí está tu dulcecito, el corazón dice continuemos, ¿no? Y así es como sucedió. Bueno, vamos a dar un salto y vamos a hablar, a empezar a hablar de la etapa que estás viviendo actualmente con Ricky Herrera como coach, como generador de contenido. ¿Cómo llega a tu vida la idea de empezar a generar contenido en redes? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha sido como lo más enriquecedor, pero también lo más difícil de esta nueva etapa profesional en tu vida? Mira, cuando recién sucede lo de mi papá, mi esposa y yo ya habíamos tenido un podcast hace mucho tiempo. Fue una prueba nada más así rápido, nomás para vivir la experiencia. Se llamó Cuestionemos Todo. Y quedó el asunto del podcast ahí. Después, cuando yo llego a Estados Unidos, estaban lo de los mariscos.
abro un par de negocios aquí, siempre me gustó el emprendedurismo, y abro un podcast que se llama Negocios en Libertad, y siempre me gustó eso, ¿no? Entonces, sucede lo de mi padre, y a los meses, probablemente a los 6, 7 meses, a mi esposa y a mí se nos ocurre oye, pues platiquemos nuestro proceso, ya nos sentíamos mejor para poder hablar, obviamente, los dos, a tan corto tiempo, ni siquiera el año. Entonces, oye, hay algo que podemos compartir a la gente, así como la gente comparte sus historias, como es este espacio, y gracias por crearlo, amigo, es algo muy bonito. Pues en ese entonces pensamos y lo hicimos. Y nació un podcast que se llama Apertura Podcast, un podcast para parejas. Entonces, la ironía es que el podcast fue la canalización, amigo. Es la terapia. Por medio del podcast empezamos a platicar nuestra propia historia, nuestro propio camino de lo que había sucedido y cómo lo estábamos llevando juntos como pareja y cómo estábamos saliendo juntos de ahí. Y eso fue lo que nos empezó a incursionar al tema del contenido. Y obviamente con los temas que platicamos ahorita, o sea, despertar de conciencia, espiritualidad, temas muy profundos que a veces pues resuena con la gente que está buscando respuestas más profundas, ¿no? Eso es lo que nos llevas generando contenido. Tenemos el podcast, nació pues en el 2025 o a principios del 2025 o finales del 2024, no recuerdo, tendría que ver las descargas. Entonces tiene un poquito. Oh, ok. Y la gente que de pronto quiera conectar contigo, que quiera escuchar el podcast, que te quiera encontrar, ¿cómo te puede ubicar en redes sociales? Nos pueden buscar como Apertura Podcast. Apertura Podcast, de igual manera está en Spotify y todos los episodios. Nuestro canal de YouTube de igual manera. Pero básicamente fue eso. Fue básicamente eso, platicar, y ya después de ahí, pues, nos gusta conectar con muchas personas. Hacemos conferencias muy pequeñas, locales, todo local, todo para poder pasar ese mensaje, amigo, porque hay muchas personas pasando por cosas muy difíciles. Todo mundo estamos pasando por retos muy difíciles. Y los que me están escuchando, o sea, la gente que ven en redes sociales porque ahorita hay mucha comparación, y la comparación a veces afecta, ¿no?, a la persona. Pensamos que todo es fuera. Y no es así, todo mundo tenemos vidas imperfectas. A eso venimos a aprender. Entonces, si te das el permiso, pues la gente emprendedora o la gente muy controladora o que muy rígida, ¿no?, como ya platiqué mi historia, si te das el permiso de ser un poquito imperfecto, un poquito flexible, darte cuenta que la vida no es como la estás pintando, o sea, la vulnerabilidad es parte de la conexión genuina del ser humano. Entonces, bajar poquito las defensas, las cosas van a empezar a fluir de una manera muy bonita y mejor para tu familia. Ricky, tienes algo que se llama Comunidad en Apertura. Cuéntanos un poquito de esta comunidad, de qué se trata, qué puede encontrar la gente ahí. Claro, Comunidad en Apertura es nuestro sitio oficial derivado del podcast, y es básicamente lo que estamos hablando, herramientas que una persona puede acceder a para poder llevar su viaje de reconfiguración mental, de alineación, puntos energéticos, respuestas a cosas mucho más profundas, sabiduría ancestral básicamente de los grandes iniciados. Hay muchas cosas muy interesantes ahí que la gente puede ir a encontrar. Esta comunidadenapertura.com. Bueno, Ricky, ya vamos terminando, ya para ir redondeando. Voy a hacerte una serie de preguntas que normalmente hago a todos los invitados. Claro. ¿Cuál fue o cuál ha sido el mejor consejo que has recibido a lo largo de toda tu vida? Mejor consejo. Ok. Mi padre me dijo una vez que van a haber días que me iba a sentir la popó, utilizo otras palabras, ¿verdad?, pero la popó más grande del mundo, muy abajo. Y van a haber días que me iba a sentir la estrella más grande. Ninguna de las dos es buena. Siempre mantente en medio. Todos los días son diferentes. Pero cuando te sientas muy arriba, aterrízate. O la vida te aterriza. Y cuando te sientas muy abajo, date cuenta que vales más, que todo va a estar bien, mañana va a ser un día distinto. ¿Qué edad tenías cuando recibiste ese consejo? Estaba pequeño, hermano, yo creo que unos 18, 19 años. ¿Y aún lo sigues
recordando, o sea que sí fue algo que te marcó. Ricky, si tú tuvieras la oportunidad en este momento de viajar en el tiempo y te devuelves al pasado y te encuentras, tienes la posibilidad de encontrarte con tu yo del pasado, con ese yo de 18, 17 años, y tienes 5 minutos para hablar contigo, con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que hiciera o qué le dirías que no haga? Me encanta. Primeramente le diría que todo va a estar bien. No importa lo que pase por mi mente, no importa qué tan chiquito se siente el mundo, qué tan grande, o qué tan feo me sienta, o qué, lo que sea. Todo va a estar bien. Y simplemente confiar en el proceso. La misma vida te va a llevar por donde tiene que llevarte. Tú nada más flojito y cooperando, como decimos en México. Y las cosas fluyen. Flojito y cooperando, está bueno ese. Así es. Eso le diría. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Cómo es tu parte espiritual? Todo, hermano. Todo. Ahora más que nunca, todo. Me doy cuenta que hay fuerzas divinas, cuidándonos a todos. O sea, cuando digo cuidando, es cuidando, guiándonos. Hay explicación a muchas preguntas que uno tiene, pero la respuesta tienes que buscarla. Se encuentra, sí se encuentra. Y regularmente la respuesta la tenemos dentro de nosotros, por medio de la intuición. Así es. Pero a veces, no quiero decir el sistema, pero no le conviene que sepamos tanto. Pero cuando despiertas en tu conciencia, cuando empiezas a despertar del automático, porque mucha gente me pregunta, ¿qué es despertar conciencia? O sea, escuchan mucho despertar en redes sociales. ¿Qué es? Es simplemente cuando te sales del automático. Cuando sales del automático empiezas a observar muchas cosas. Empiezo a ver que esta pluma está enfrente de mí, el agua está aquí. A lo mejor nunca lo vi. En 35 o 38 años de edad nunca lo vi, pero ahí estaba todo el tiempo. Entonces, el darme cuenta de que hay un mundo allá afuera más grande de lo que mi percepción ve, eso cambia totalmente todo. ¿Y cómo puede lograr una persona del común que de pronto nos está escuchando en este momento salir de ese automático? Empezar a observar sus comportamientos, empezar a observar su mente. ¿Cómo? Nuestros detonantes, todos tenemos emociones, experiencias. La emoción es emotion, energy in motion, energía en movimiento. Entonces, tú dijiste ahorita al principio, efectivamente, no nos enseñan a manejar nuestras emociones, nos enseñan a reprimirlas. Ey, no llores, usted es hombre, tiene que aguantarse, ¿no? Y la gente no debe de verte vulnerable. Es lo contrario, porque si dejas fluir las emociones, te sientes más ligero en el cuerpo. Pero volviendo a lo de el despertar, empieza a observar tus pensamientos. Por ejemplo, si el día de hoy vas y tienes una conversación con un amigo y ese amigo dice algo que te afecta, el universo te está enseñando que tienes que trabajar en eso. ¿Qué fue ese comentario lo que te afectó? ¿Y por qué te afectó? ¿No te está hiriendo? ¿Qué fibra tocó? ¿Qué fibra tocó? Y aunque lo haga con intención, uno no puede ser afectado si no lo permite. Totalmente. Todo es permitir. Entonces, empezar a observar detonantes, emociones, qué sientes cuando recién te levantas de la cama y pones tus pies en el piso para levantarte, que es lo primero que se te viene a la mente. Empezar a observar. Con eso vas a empezar a detectar muchas cosas que antes no veías. Es el inicio. Y podría decirse también, con lo que tú dices, que es como algo que se dice por todos lados, se escucha: vivir en el aquí y en el ahora, vivir en el presente. Uno de los grandes problemas de la gente es que no están disfrutando el presente. Estamos o preocupados por un futuro que no sabemos si va a llegar, o viviendo en un pasado que ya no va a volver. Y no aprovechamos la única carta que de verdad tenemos disponible, que es el presente. Estamos preocupados porque no sabemos con qué pagar la renta, con qué pagar la cuota del carro, con qué pagar la cuota de la casa, y
el 99% de las cosas que te preocupan nunca suceden. Es correcto. Estamos perdiendo el tiempo pensando en posibles escenarios que nunca van a llegar. Y Exacto. nos olvidamos de enfocarnos en ese presente. Pienso que cuando tú te enfocas en el presente, aprendes a tomar conciencia de tus pensamientos, a tomar conciencia de tus emociones. ¿Por qué estoy sintiendo esto en este momento? ¿Y para qué me sirve esa emoción? ¿Cómo la puedo transitar? Y ahí viene la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Tú, una emoción no la puedes controlar, ¿cierto? Hay un suceso que te hizo enojar y el enojo llega. Es correcto. Tú no te condicionas para enojarte. Tú no dices, me voy a enojar cuando me digan esto. No, te lo dijeron y hubo un termostato del enojo que se disparó y ese enojo llegó. Esa es la emoción. Pero tú sí tienes toda la capacidad de ver qué vas a hacer con ese enojo. Lo alimento y entonces de una pequeñez hago un gran problema, o lo transito, lo controlo, entiendo qué fue lo que disparó ese enojo, por qué eso me hace enojar a mí, porque eso que me hace enojar a mí quizá no hace enojar a otra persona. Describiste perfectamente lo que es el despertar de conciencia. Es eso. Así es. Una cosa importante que la gente, que cuando entienden esto, uno no manifiesta, amigo. Uno no manifiesta lo que desea. Uno manifiesta lo que tiene dentro, el estado interno, y es todo lo que estamos platicando. Porque mucha gente emprendedora o lo que sea, no tiene que ser nada más empresarial. Decimos, ¿por qué nuestras metas no se cumplen? ¿Por qué soy infeliz? ¿Por qué siempre me veo rodeado de situaciones de conflicto? ¿Por qué siempre? El por qué, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Lo que pasa es que el estado interno de uno, el universo, lo voy a hacer todavía más simple. El universo es literalmente un espejo. Y esto está científicamente comprobado para la gente que no está en la espiritualidad. Está científicamente comprobado, la física cuántica te lo dice. Ya es medible. Cuando algo es medible se convierte en científico. Si no fuese medible no sería científico. El universo es un espejo. ¿Qué quiere decir? Que te va a reflejar tú. Entonces, si tu estado interno está a base de conflicto, estás en amargura, estás en coraje, estás en depresión, no crees en las cosas, no crees en ti, bla, 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 todo lo que hemos pasado todos por ahí, ¿qué te va a reflejar el espejo? Es lo mismo. Entonces, de nada sirve empezar por hacer, voy a llamarle, ¿cómo se llama? Afirmaciones en la mañana, o meditaciones sin conectar, o cosas muy superficiales para querer manifestar. Es pérdida de tiempo. Empieza a trabajar en ti. ¿Qué es trabajar en ti? Lo que tú estás describiendo. Despertar de conciencia. El primer paso a todo esto, a la reprogramación real, no hablo desde la psicología, hablo todavía más profundo. Mi esposa es psicóloga. Es mucho más profundo que eso. Para empezar a reprogramar, reconfigurar, empiezas por observarte a ti mismo, que fue lo que tú dijiste. Es el despertar de conciencia. Y de ahí una cosa lleva a la otra. Te das cuenta que es como una cebolla. La vas destapando en capas y vas descubriendo otras cosas más grandes de ti mismo. Sí. Bueno, Ricky, en este momento tienes los últimos 60 segundos de tu vida y toda la humanidad está conectada a estas cámaras y tienes la oportunidad de que todo el mundo en este momento pueda conectar contigo, pueda escucharte ese mensaje que es el último que tienes para decir. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo en este momento? Que todo lo que están viviendo es una ilusión. Que no se tomen tan en serio las cosas. Cuando le quitas la importancia a las cosas, son choques de realidades, ¿no? Sí. O le quitas la importancia a las cosas, liberas tensión, presión, energía acumulada en ti. Ponte a pensar, si ese trabajo que están por correrte, aceptas y lo dejas ir,
y confías en que se van a abrir 5 puertas más y mejores. Sientes la ligereza, sientes la libertad en el cuerpo. No la entiendes, la sientes, que es todavía más profundo. Nada de esto es real, es pasajero. Es pasajero. Entonces, todo tu dinero, todos tus bienes, tus logros, todo lo que no te deja dormir en la madrugada, todas las facturas que no puedes pagar, no es real. Deja ir. Agarra la bolsita y lo que le puedas poner a la bolsita y lo que le quepa y vete. Lo demás, déjalo fluir, deja que el universo y Dios se encargue de ello y vas a vivir más ligero y más feliz. Ricky, y cuando tú escuchas la frase vivir para vivir, ¿qué te dice esa frase? Me encanta, porque a eso venimos, a vivir. O sea, es que esa frase hay que verla todavía más profundo. Venimos a vivir. La vida es hermosa. La vida es muy bonita, pero todo depende con qué estado interno estés para poderla percibir. Otra vez, el espejo del universo. Si estás tomándote muy a pecho todo lo que te pasa, si a lo mejor estás en la carrera que quieres estar o en el negocio que quieres estar y estás aferrado, control, aferrado que suceda sí o sí, estás sufriendo. Tú mismo te causas el sufrimiento. Deja ir, vive. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tus padres, tu trabajo, no es permanente, no va a estar ahí siempre. Algún día se va a terminar. Fluye y goza la vida. Así es, vivir para vivir. Y si ustedes llegaron hasta este momento del podcast, pues primero el agradecimiento total. Es un espacio creado para ustedes, para que puedan tener herramientas que les ayuden a ser cada vez mejor personas, a despertar conciencia, a tomar conciencia, sobre todo a que aprendan a vivir para vivir. Ya lo saben, si este contenido les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo. No se lo queden para ustedes solos. Si aún no se han suscrito a este canal, háganlo. Activen la campanita, dejen un like, hagan un comentario. Son cosas que a ustedes como audiencia no les cuesta absolutamente nada y a nosotros como generadores de contenido nos ayuda un montón para que el famoso algoritmo permita que este contenido llegue a más personas. Ricky, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy placentero y enriquecedor conversar contigo y espero que podamos tener la oportunidad de reunirnos más adelante para hablar de otros temas que se quedan ahí en el tintero. Así será. Gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo muy grande. Y a ustedes, cuídense mucho. Recuerden que el momento perfecto no existe, lo creas tú. Es hora de vivir para vivir. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao.